Hola hermanos y amigos, seguimos en la ruta de la violencia. Constatar de que estamos hablando de violencia. Y nos quedamos con Henning Hiniger y seguimos detallando la guerra de Argelia, la guerra del Vietnam, el exterminio de los kurdos en Turquía, en Irak, el asesinato de un turco, de la población, de un tercio, de la población de Timor Oriental, tras la invasión indonesia de 1975, con el gran consentimiento de la Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. La matanza postcolonial entre Tutsis y Hutus en la región de los Grandes Lagos en el 1994, que se saldó con cerca de 1 millón de muertos. La limpieza étnica por parte de los serbios en Bosnia durante los años 90, los terrorismos nacionalistas, fundamentalistas religiosos, solo en Argelia más de 100.000 civiles asesinados, los ejércitos de carteles de la droga, las mafias y de tantas formas de guerra incivil. Supongo que no todos sabemos qué no sabemos. Este siglo ha conocido una gran violencia, planificada o no, que supera toda previsión. De ahí que nos debemos preguntar qué futuro le depara a una sociedad que fomenta a sus menores que tengan la contemplación de la violencia como distracción, lo que hemos dicho antes. Seguimos. Por delante de otro siglo aparentemente poco pacífico, el atentado fundamentalista islámico del 11 de septiembre del año 2001 a los Estados Unidos, el 11M, que fue en septiembre, el 11, sí, la consiguiente guerra de este país contra el terrorismo internacional. Entre otras grandes noticias que han ocupado a los medios de comunicación social, muestran que el nuevo siglo nace también bajo el signo de la espada, de la violencia. Si no fuera así, si la violencia hubiera quedado enterrada, encerrada en un siglo nefasto, solo interesaría a los historiadores estudiar la pluralidad y la persistencia de sus manifestaciones durante esas culturas sangrientas. Pero, desgraciadamente, la violencia es tan actual hoy como hace 10 o 20 años. Cambian los lugares y los modos, pero la tierra sigue.
macerada, manchada de sangre. Incluso países que parecían dejar definitivamente atrás tiempos de violencia, ven rebrotar las agresiones de nuevo. Y no estoy hablando de ilusiones. Cuando estoy preparando estos vídeos sobre la violencia, en el año 2018, en algunos países como Corea, China, Rusia y otros países, como también España, por desgracia, se aumentan los presupuestos para armamento. No pocas veces las armas van al contenedor sin haber sido utilizadas. Y cuando no hay ocasión de hacerlo, en grandes guerras se emplean en multitud de guerras locales. Hermanos, estamos plantando las semillas para un siglo venidero, por desgracia, muy violento. El hecho de que la violencia se extienda con facilidad a segmentos de población cada vez de menor edad, como son los jóvenes y adolescentes, por donde quiera, niños en Brasil, Liberia, la Sierra Leona, Sudán, Ruanda, Bosnia, aumenta la preocupación por este siglo que estamos. Solo en Ruanda, tras la masacre de los Hutus y los Tutsi, unos años por el 1994, 120.000 niños fueron encarcelados, de los cuales 2.400 se estaban consumiendo en condiciones espantosas en las cárceles de adultos acusados de actos de genocidio. ¡Qué escándalo, Señor! Pero qué realidad. Entramos en una época difícil en nuestro siglo. Por eso nos preguntamos también, ¿violencia o violencias? Lo unitario del fenómeno. Así. Veamos. Convendría que clarificáramos ya lo que hemos entendido por violencia, o entendemos. Yo, créanme, es partidario de mantener su definición tradicional. El término del latín violencia presenta connotaciones obsoletas que se remontan a los primeros usos ingleses final de la Edad Media para designar el ejercicio de la fuerza física contra una persona a la que es y se interrumpe su bienestar, que le molesta. Se estorba con dureza y malos modos, o se profana, se deshonra o ultraja. El término se entiende mejor
cuando se define como aquella interferencia física que ejerce un individuo con un grupo en el cuerpo de un tercero, sin su consentimiento, cuyas consecuencias pueden ir desde una conmoción, una contusión o un rasguño, una inflamación o un dolor de cabeza, a un hueso roto, a un ataque al corazón, a la pérdida de un miembro e incluso de la muerte. Otros, como el jesuita muerto a tiros en El Salvador por el ejército a sus amigos, el jesuita Ellacuría, prefieren no reproducir la violencia, la agresión física, puntual o localizada en el tiempo, sino que la emplean a todos aquellos que de manera voluntaria atentan contra la integridad física o psicológica de las personas, en contra de la vida humana en general. Como puede ser, por ejemplo, un sistema económico que genere estructuralmente bolsas sociales de miseria económica. Ellacuría, refiriéndose a la violencia estructural, radical, latente, y la violencia revolucionaria, patente, consecuencia de la estructural, decía él, escribía en el año 1973. Se habla de dos violencias, una radical, que es interpretada como injusticia y enmarcada en el misterio de la iniquidad, y otra derivada fundamentalmente, es interpretada como una resistencia a situaciones violentas que lo son por introducir la dignidad, destruir la dignidad humana y oprimir la libertad de las personas. Esta fue también la oposición de la Segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, aquel que recuerdas, Medellín, Colombia, en el 1968, que con espíritu de denuncia profética calificó de violencia institucionalizada a la situación en que se encontraba el subcontinente. Es decir, y digo, la violencia se presenta en una pluralidad de manifestaciones, pero la percibimos unilateralmente. Esto es un hecho. Y algunos pensadores, como John Calwood, también se apuntan a una aplicación del concepto de violencia más allá de la agresión física puntual, según el profesor noruego. Dice así: la violencia es definida como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo actual, entre lo que podría ser y lo que no es. De tal modo que, y lo podemos decir, si una persona muriera de tuberculosis en el siglo XVIII, difícilmente a eso se le podría considerar violencia, porque el hecho
de haber sido una muerte inevitable. Pero si muere de la misma enfermedad hoy, a pesar de los recursos médicos que hay contra ella en el mundo, en ese caso la violencia es acorde con nuestra definición. Es decir, en otras palabras, para entendernos, cuando lo potencial es superior a lo actual, la diferencia es por definición evitable, y cuando es evitable, entonces la violencia está presente. Sabemos que muchas de las muertes por enfermedad, por hambre, en el mundo actual serían perfectamente evitables si se destinaran recursos económicos para ello. Esto es lo que Galtung denomina lo potencial. Y no lo hacemos, lo actual, a pesar de poderlo hacer. Esto es también violencia. Tanto la posición de Keanes como la de Galtung y Ellacuría y la conferencia de los obispos latinoamericanos de Medellín presentan rasgos centrales acerca de la violencia. Es con mucho más que una agresión física puntual. Es cualquier agresión a la vida humana o a la integridad física hecha de manera puntual o mediante una estructura socioeconómica. Estos tres hablaban así: Galtung, Ellacuría y Medellín. Ahora bien, no diluyamos excesivamente el concepto de violencia tal como así final ya no nos llame la atención la agresión física puntual. ¿Por qué hablamos de violencia y no de violencias? Que es el título de este vídeo. ¿Por qué nuestro lenguaje tiende a singularizar cuando trata de un fenómeno de pluralidad variopinta? Precisamente aquí vamos a perseguir no unitario del fenómeno, el hecho de que una persona sea capaz de atentar contra la vida de la otra, hiriendo así gravemente la alteridad, una nota especial o esencial del ser humano. La violencia se presenta en una pluralidad de manifestaciones, pero la percibimos, y hay que decirlo, unilateralmente. Tal percepción nos remite una y otra vez a la misma pregunta acerca de la violencia. ¿Por qué somos violentos? La violencia es una expresión de la diferencia entre lo que la persona constata que es y lo que siente que debería ser. Es una expresión de la frustración existencial que se puede dar en todos los niveles del ser humano, desde lo individual hasta lo político. De la diferencia entre lo constatado que soy y lo que quiero ser yo, podría ser brota
un desprecio de mí mismo, del cual nace un rechazo agresivo hacia todo lo que haya causado esa diferencia o hacia todo lo que me haga pensar en ella. De ahí la violencia es insatisfacción. Van de la mano. La violencia es un modo de expresar una frustración, una decepción. Destruyo porque me siento destruido. Si caigo, que caigan también conmigo. Esa es nuestra respuesta. Pues aquí nos quedamos. Veremos en el próximo vídeo recorridos que nos lleva esta violencia. Un saludo, hasta luego, hasta siempre. Adiós.